Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición volvernos a ver por esta plataforma. Vamos a darle gracias a Dios para que Él nos ilumine, para que Él nos dé su palabra y podamos sacar el mayor provecho posible durante esta hora. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este medio, Señor, que tú nos has permitido para poder difundir tu palabra, Señor, y poder llegar a los hogares, Señor, penetrar ahí al corazón de las casas y poder explicar y platicar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, que tu Santo Espíritu nos dirija, que nos dé, Señor, la palabra correcta, que nos dé, Señor, la verdadera interpretación, Padre, de cada versículo, Señor. Fluye en medio de nosotros, abre nuestro oído para escuchar tu voz, Señor. Danos la habilidad, Señor, para poder expresarnos de una manera sencilla y clara, Padre. Y que tu pueblo pueda abrir su corazón, su mente, sus oídos, como los discípulos, Señor, para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos estudiando siempre todo lo relacionado con nuestra mente, ¿va? Hemos llegado a la conclusión, programa a programa, un pensamiento tan sencillo pero tan real. Antes de actuar, tenemos que pensar. Antes de hablar, tenemos que pensar, ¿va? Se supone que ese es el método, ¿va? Que primero vamos a pensar. Y entonces, de ahí viene la idea de que debemos de trabajar en nuestra mente. O sea, nuestra mente es como una computadora que ha sido reprogramada muchas veces, ¿va? Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, pues empezó a funcionar, ¿va? Desde que el Señor nos dio vida, que nos puso dentro del vientre de nuestra madre, nosotros, algunos pensadores, algunos doctores, algunos científicos platican acerca de que el feto, ¿va? El feto, no digamos ya el niño formado, percibe muchas de las cosas del ambiente externo, ¿va? O sea, incluso hasta sentimientos o situaciones que a veces la madre puede estar pasando en algún momento dado, ¿va? Por eso es importante que mientras una mujer está embarazada, está en el proceso del embarazo, creo que es uno de los periodos más peligrosos y que el enemigo los conoce, ¿va? Y que sabe que puede dañar sentimientos, pensamientos, puede grabar cosas o temores, ¿va? O sentimientos que cuando uno crece no entiende de dónde vienen, ¿va? Que no se recuerda en qué momento pudo haber recibido ese tipo de temores o situaciones, pero se ha ido descubriendo a través de la tecnología moderna y a través de muchos pues medios que tiene ahora la ciencia acerca de la importancia de nuestra mente, ¿va? Fíjese que ahí estudiando y buscando algunos significados de lo que es la mente, me encontré en YouTube algo que decía, em, ¿cómo es que decía? Bueno, que hablaba sobre la mente, la mente, la de los robots, ¿va? La robótica. Y me pareció una locura cuando estaba leyendo el título, inteligencia artificial, perdón, sí. Me pareció una locura cuando yo miré, hay una trama, o hay no sé si es una película o es es un cortometraje, ¿va? Pero la cuestión dice que ciertos personajes del Medio Oriente lograron encontrar a un hombre que había inventado a través de todo esto de la inteligencia artificial, poderse trasladar al pasado. Cosas que yo, hermano, antes decía que era pura película, pero hoy pues no le puedo asegurar que se puede hacer, pero ¿qué no va a poder hacer el hombre, va? Durante todo este tiempo, hace que el hombre ha estado trabajando en todo esto, ¿va? Pero me llama la atención los pensamientos que ellos tienen, o sea, o las tramas o los pensamientos. Y fíjese que estos eran unos árabes y contrataron a este hombre para que fueran al tiempo de Jesús y que ellos pudieran darle muerte a Jesús. Para mí es una locura,
Pero mire las locuras. ¿Y por qué le cuento esto? No para meterle en su corazón ninguna duda, sino solo para decirle cómo está la inteligencia, hermano. Y de los robots, la inteligencia del hombre que la está sobrepasando las máquinas, ¿va? Entonces, yo digo, ya es una locura. O sea, va a haber un momentito en que ellos están gobernando las máquinas, pero creo que un momento las máquinas van a lograr eh, gobernar la mente de los hombres, ¿va? Tomar control de ellas, como ya lo está haciendo. Usted lo puede ver esto precisamente a quien escucha, a quien mira, y no hablando precisamente de prédicas, sino que tanto utilizamos las redes sociales y pues todo lo que oímos de alguna manera penetra nuestro corazón, penetra nuestra mente, y nos reprograman, ¿va? A veces por curiosidad oímos algunos temas o algunos estudios que hacen gente que, hermano, está fuera de sí. Y de alguna manera, tarde que temprano, andar en esas vueltas, yo creo que hay gente que ya en este momento ya tiene algunos problemas en sus pensamientos, ¿va? Eso es bien interesante tenerlo uno en cuenta, porque cada día esto se está perfeccionando. Entonces yo creo, hermanos, que nosotros debemos de cuidar, como dice, bien dicho, dice la Biblia, sobre toda cosa que hay que guardar nuestro corazón, porque de ahí viene la vida. Pero acuérdense que el corazón muchas veces también, cuando uno busca esa palabra, está relacionado con la mente o el pensamiento. Podría ser también la misma advertencia o el mismo consejo, que sobre toda cosa guardada, que guardemos nuestro corazón, que guardemos nuestra mente, ¿va? Porque pues de ahí viene la vida para nosotros, ¿va? Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser cautelosos, que dejamos que ingrese a nuestra mente. Y usted no me dejará mentir que eso sucede muchas veces cuando uno no tiene el cuidado de visitar páginas, ¿va? La memoria, ¿va? La memoria de la computadora se ve atrofiada por un virus. Fíjense, hasta las máquinas donde muestran las cosas que pueden pasar en nosotros, a ellos les entran virus. Y entonces lo que me llama la atención es que cuando se le mete un virus a una máquina de estas, que es una computadora, usted la trabaja y se queda en un mismo pensamiento, en un mismo mover, ahí donde se trabó. Y eso me da a mí, pues el pensar mal que hay pensamientos que nos pasa lo mismo en la mente, que el enemigo está ahí dándole y dándole vueltas, se acuesta, se levanta, hasta que aquello que de alguna manera se reprograma en nuestra mente y saca aquello bueno que Dios había sembrado y empiezan a sembrar el enemigo en el campo de nuestra mente pensamientos negativos, ¿va? Y que acuérdense que los pensamientos, para que usted crea la palabra de Dios, tiene que ser un ejercicio de fe, pero para que usted active su fe, usted tiene que entender lo que está leyendo, para que esa fe se active. O sea, puede ser afectada nuestra propia fe porque se nos reprogramó incredulidad, ¿verdad? Eso es bien, bien tremendo. Y a mí me da mucho pesar de que a veces nosotros no somos cuidadosos aún con nuestra mente. Nuestra mente es prodigiosa, es un regalo que nos dio Dios. No hay ninguna computadora, ni habrá una computadora que tenga tanto almacenaje, según los mismos hombres, ¿va? Que tenga la capacidad. La mente nunca se va a tupir, hermano. Jamás. Aún viviera más de 100 años, su mente va a estar grabando y no se cansa de grabar, ¿va? Pero no hay computadora que pueda grabar de esa manera, tiene que estar limpiándola, tiene que estar trasladando a otros hay algunas computadoras más grandes donde se puede almacenar lo que usted quiere guardar, ¿va? Pero fíjese que mientras yo me pensaba y meditaba, yo mismo platicando, me encontré que mencioné yo en esa reflexión algunas cosas como esta. Eclesiastés 7:2, donde se usa una palabra que ahorita le mencioné. Mejor es ir a una casa
de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y aquel que vive lo hará reflexionar en su corazón. Y acuérdense, corazón también es igual a mente. Lo que regularmente dice acá es que cuando uno va a un entierro o cuando va a una vela, pues de alguna manera uno se da cuenta que podría ser el próximo, o algún día va a ir, y entonces ese hecho lo hace a uno reflexionar, no como la casa del banquete. En el banquete todos estamos felices comiendo, oyendo música, platicando y todo, entonces no pensamos que nos vamos a morir nunca. Pero cuando nosotros miramos un ataúd, miramos gente llorando, miramos el ambiente, hermano, que no sé si se ha dado cuenta, va en los hospitales y en las funerarias, todos hablan quedito, ¿va? Y está bien, ¿va? Yo no estoy alegando ni me estoy burlando de eso, sino que hay ambientes, ¿va? Que cambian los entornos. Pero ahí se utiliza la Biblia, lo hará reflexionar. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos capacidades de reflexionar. ¿Qué es reflexionar? Es entre una, y aquí, por ejemplo, son dos cosas, entre la muerte y la vida. Y entonces, al ponerse delante de usted, usted tiene la capacidad de reflexionar y decir, realmente no me he puesto a pensar el día que me vaya a morir. Estoy hablando tal vez tal vez no, estoy hablando con cristianos, ¿va? Podría ser alguien que no conozca al Señor y que pues simpatice y que pueda ser que oiga, pero esto es muy importante. Yo varias veces que me ha tocado ir a platicar o dar una charla cuando alguien ha fallecido, este es un pasaje muy especial para ese momento, ¿va? Y el que reflexione uno, y no debía ser solamente en ese momento, sino todos los días de nuestra vida debemos de reflexionar cómo Dios cada día nos da la vida para levantarnos, para trabajar, para hacer todo lo que hacemos, ¿verdad? No somos máquinas, nosotros somos humanos con espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Pero hay otra palabra que me llamó la atención, que más o menos es como que fuera un sinónimo, pero realmente no lo es. Primera de Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño y razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Entonces, fíjense, bien interesante, o sea, aquí hay un proceso que me llama mucho la atención. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. O sea, hay gente que necesita madurar. O sea, la barba, el pelo blanco, muchas veces no refleja la madurez de nuestra mente, nuestra madurez hacia a las cosas inhóspitas, las cosas adversas, hermano. Porque, mire, si uno necesita tener una madurez aún para las cosas buenas, ¿qué será para reflexionar a las cosas malas? Por ejemplo, mire, la pérdida de un trabajo, la pérdida de repente de la salud, de repente, hermano, una pandemia como la que tuvimos o una hambruna mundial. ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería nuestra actitud? Qué cosa que yo estoy seguro que uno cierra sus oídos. No, yo no quiero eso de que hambre, ¿cómo va a haber hambre? Si yo veo que los restaurantes todos los lugares de provisión están llenos. Pero hay veces, hermano, que uno se asusta. Yo he entrado a veces a Walmart o a algunos de esos y he encontrado en muchos lugares vacíos, principalmente en el tiempo de la pandemia. Gracias a Dios, pues no padecimos de hambre, creo yo. Yo cuando hablo de mí, no sé de los demás, pero yo considero que no pasamos ese tipo de situaciones. Pero ¿qué haríamos? Porque fíjese, no me quiero ir ahí, no sé si más adelante lo tengo. Pero ¿por qué razón Noemí? ¿Se recuerda de Noemí, va? Y de Ruth. Noemí no pudo asimilar. Yo digo que fue Noemí. Tengo mis razones por qué decirle que Noemí fue la idea de irse, ¿va? Y porque ella misma cuando regresó, ella dijo que Dios, que se había ido llena y regresaba vacía y que Dios se había levantado contra ella. Entonces, sin duda era una reflexión o un razonamiento que ella tenía, pero cuando ya había perdido todo lo perdió. Perdió a su marido, perdió a sus dos hijos y su economía. ¿Qué fue lo que ella fue ¿por qué es que se fueron ellos de la casa del pan de Belén? Precisamente por temor al hambre,
¿verdad? Y yo creo que hay muchos de nosotros que estamos cuestionando, ¿será que en tal lugar vamos a tener más que acá? Pues allá podemos sembrar, ¿verdad? Cuando hablamos de nuestras patrias, nuestros lugares. Pero yo digo, ¿quién podrá escapar de las cosas que Dios tiene ya, pues que están escritas, que han de suceder, ¿verdad? Pero déjeme decirle que hace mucho tiempo yo, escuchando al apóstol en un aeropuerto, fue en esa oportunidad, más o menos 1990 o 91, él me comentó de un tema que él desarrolló o que acababa de desarrollar, y yo agarré, hasta en la pasta en la Biblia empecé a escribir todos los versículos. Fueron 13 versículos que escribí. Y en esos él hablaba de 13 hambres que están marcadas en la Biblia. Y yo lo que saqué como un denominador o como una síntesis de leer todo lo que pasó en los 13 capítulos en toda la Biblia, en donde fueron afectados pocos y muchos acerca del hambre, fue que Dios siempre dejó un remanente, un grupo. Un remanente es un grupo pequeño y un líder para el remanente. El que se me viene así rápidamente es José de Egipto. ¿Va? Él precisamente eran 70, dice la Biblia. En otros dice un poquito más, pero creo que depende la versión, pero eran 70, Israel era 70 personas. Y en el tiempo que vino el de las vacas flacas y las vacas gordas, primero las gordas, después las flacas, el Señor vino y levantó a José y lo introdujo a un gobierno mundial, que era el gobierno que estaba manejado en Egipto. Y le dio a él toda la herramienta para conquistar el corazón de ese faraón que estaba en ese entonces. Y Dios le concedió a través de todo eso que él pudiera administrar la alimentación. Pero todo eso que sucedió tuvo que haber sido pensado. Tuvo que haber dentro del corazón de él cómo poder actuar en momentos. Mire, por ejemplo, hermano, en un terremoto, yo no sé si usted ha estado en un terremoto, y si lo agarra dormido, ¿para dónde agarra? ¿Será mejor salir a la calle? ¿Será mejor quedarse en la marquesa de la puerta, que eso es lo que dice, o meterse debajo de una mesa? ¿Qué será lo más adecuado? A última hora, aunque uno sepa qué es lo mejor, el instinto de preservación y sus pensamientos tan a velocidad y tal vez no tiene uno mucha enseñanza, no va a ser lo correcto. Yo le he contado cosas incorrectas, ¿verdad? Que uno puede llegar a hacer, gente que yo vi que murió por entrar a traer un anillo, ¿verdad? ¿Y qué era un anillo comparado con una vida? Pero esa muchachita que entró a recoger, que yo creo que usted se recordará que yo le conté eso, definitivamente la abuela le dijo y las demás hermanas que no entraron un anillo de compromiso que le habían dado. Claro, yo sé que era para ella importante, ¿verdad? Pero más que su vida, ¿no? Perdió la vida ella, sus hermanos y su abuela. Nosotros vimos cómo pasó eso. Fue en pleno día, after quick, después del terremoto, los movimientos que quedan, ¿va? Terminó de botar la casa donde ellos vivían. Se habían salvado. Y fíjense, no reflexionaron bien, no razonaron bien, no evaluaron qué es más importante. Y a veces le pasa eso a uno, hermano. Por eso la vida se le puede acortar en un momento en que uno no está acostumbrado a decidir, y para decidir hay que pensar, ¿va? O sea, precisamente por eso estamos hablando. Pero entonces, fíjese, aquí lo que usa la palabra razonaba. Entonces eso es otra cosa. Razonar es meditar en aquello que le dijeron y no actuar hasta que usted encuentra la solución que usted necesita o que va de acuerdo a su necesidad o su entorno. Pero hay otra palabra que va muy relacionada con esto también. Déjenme leérsela, que es una de las que a mí me gusta. Creo que está Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, y todo lo que es puro, y todo lo que es amable, son 6. Y todo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Porque a veces cuando se habla de meditación o de meditar, está hablando de yoga. No, ellos tomaron esas palabras, pero aquí dice meditar. Entonces, meditar no es solo pensar inmediatamente y tener la respuesta. Meditar, dice, por ejemplo, este pasaje, lo podemos pensar, ¿va?
Dice todo lo verdadero. ¿Qué será todo lo verdadero? Agarra usted su concordancia, agarra su Biblia, agarra su Strong, agarra su iPad o su computadora y busca todo lo que es verdadero. Y entonces empiezas a leer todo lo verdadero y dices, oh, eso es lo verdadero. En eso tengo que pensar, en eso tengo que meditar. Luego dice todo lo que es digno. Y la Biblia le va a sacar todo lo que es, y así todo lo que es justo. Pero ¿qué le está diciendo? Que nosotros en estas 6 cosas debemos de trabajar nuestra mente, fíjese. Yo no me había dado cuenta hasta ahorita que le estoy hablando. Esto lo vamos a estudiar. Porque al final de esto dice, en esto meditad, en estas virtudes. Fíjese, la virtud, lo verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable. 6 cosas. Interesante, ¿va? Pero lo que me llama la atención, en esto meditar. O sea, meditar es que es como, ¿saben? Como la vaquita, ¿va? Que rumea. No sé si son 3 estómagos los que tiene, ¿va? Mastique, y después luego en el estómago, y hasta extractar todo, ¿va? O sea, meditar no es ser uno arrebatado, ¿va? A veces mi mamá me decía, no seas arrebatado, pensarlo bien, te van a robar, te van a engañar, es peligroso donde vas, pensar bien, y ya me hacía como que, a veces ya regresaba de la puerta, decía, tiene razón mi mamá, y me hacía reflexionar, ¿va? Y meditaba yo y decía, de verdad que estuvo bueno que no ha ido por esto y esto. O sea, se da cuenta que el mismo lenguaje de la Biblia nos va ayudando a cómo ir acomodando nuestra mente, que tengamos una mente lúcida, donde podamos nosotros fluir en momentos de necesidad o en diferentes ocasiones, ¿verdad? Porque a veces uno no sabe ni cómo actuar ni qué decir en distintas ocasiones, ¿va? En un momento de alegría, hay gente que se muere. Y debía de vivir más, ¿va? Pero fue un shock, no logró asimilar, ¿va? Y algo no sé qué le pasaría, pero cayó muerto, ¿va? Bueno, pero entonces yo quiero entrar al tema, ¿va? Pero estoy en el tema, ¿va? En esto, creo que ya dejamos un tema para la otra semana. Entonces le titulé, ¿no? Ya cómo ponerle a esto, y quiero aclararlo, ¿va? No estoy diciendo la mente de los pobres, aunque los pobres deben tener un tipo de pensar, los ricos tienen una forma de pensar, pero va a ir entremezclado la manera en que cuando veo o digo pobre es que a veces tiene deficiencias nuestra mente. Ahí le voy a leer un pasaje en hebreo qué significa mente, y es una de las cosas, dice debilidad. Entonces, no es como uno se imagina, ¿va? Pero Proverbios 10:15, leámoslo para empezar. La fortuna del rico es su fortaleza. O sea, el rico, la fortaleza es un muro, ¿va? Él se siente seguro. Su dinero, se lo voy a parafrasear en una Biblia parafraseada o sencilla, el dinero del rico, en eso confía él. Pero la ruina de los pobres es su pobreza. O sea, aquí tenemos dos puntas de lanza, ¿va? Uno serían los pobres y los ricos, o el rico es del rico, y los pobres. Entonces, aquí analizando eso, ¿cuál es la fortaleza del rico? Su dinero. Entonces, si pierde su dinero, ya no tiene fortaleza, ¿va? Y el rico, en la ruina, en la cual él mira y se rodea, no logra salir de ella. Fíjense, qué interesante es eso, ¿va? O sea, que como que fuera un muro también, ¿va? Un muro de los lamentos sería en el caso del pobre, porque mira al rico, lo que habla el libro de Eclesiastés, ¿va? De aquel hombre que viendo por la celosía, ¿va? Se puso a meditar, no sé si dice meditar, pero él vio. Y pues ver tuvo que haber entrado en un pensamiento, ¿va? Y entonces dice que por poco y resbala, o sea, le empezó a agarrar una envidia y un enojo por los que eran prósperos, ¿va? Y los describe, hermano. O sea, dice que sus ojos están hinchados, que sus pieles están hinchados, o sea, están bien alimentados o sobrealimentados, ¿va? Y él tal vez se miraba diferente, o sea, él iba comparando cómo era su vida, como él era,
y él está reclamando por la celosía, dice, celosía en unas ventanitas, como las persianas, ¿va? Así que él puede ver, pero él no lo pueden ver, ¿va? Estaba juzgando, estaba husmeando, ¿va? Y eso le estaba afectando su corazón, pero dice, no sé si ese es un proverbio, o Eclesiastés, no me acuerdo, dice que cuando él meditó y llegó hasta el final, se dio cuenta, cuando fue al templo, se dio cuenta cuál era el final de esos robustos, de esos ricos, ¿va? Entonces yo creo fíjese, ¿y dónde sacó la conclusión? Sacó la conclusión en el templo, en el lugar donde se habla la palabra, donde está el Espíritu Santo. Ahí encontró la solución y encontró tranquilidad. Yo ya sé a dónde van a ir a dar. No todos los ricos, ¿va? Porque hay ricos como Abraham, ¿va? Que hermano, son paladines en Hebreos capítulo 11, son los héroes de la fe, ¿va? Pero Jesús lo dijo, qué difícil. No dice que los ricos, qué difícil es que entre un rico al reino de los cielos. O sea, ¿por qué? Porque el amor al dinero es el obstáculo muchas veces, hermano. Y fíjese, cuando hablamos del amor al dinero, muchas veces nosotros pensamos, oh, porque tiene mucho, pero hay gente que ni tiene, hermano. Y ama el dinero, pero de una manera, lo llega a amar tanto porque como lo aprecia, porque tiene muy poco, pero se convierte en un amor enfermizo, no un amor sano, ¿va? Porque hay amores enfermizos como obstinación, como que se queda uno trabado en algo, ¿va? Pero bueno, más o menos esto es lo que yo entiendo del Proverbio 10:15. Sigamos adelante. Acá, la palabra esta que vimos, perdón, que se la voy a poner acá, esta palabra que vimos, pobres o pobreza, aquí enseguida le busqué el numeral, ¿va? Y dice aquí, débil, flaco, debilitar, desválido, enflaquecer, extenuar, indigente, menesteroso, pobre. Y luego había otro numeral, ¿va? Que nos enviaba ahí, que más o menos tiene alguno como aflojar, oprimido, abatir, agotar, atenuar, que son cosas que afectan, que pueden afectar nuestros pensamientos, ¿va? Cuando se nos presentan situaciones en las cuales nosotros tenemos que tomar decisión, porque mire, hermano, hay momentos en que tenemos que tomar decisiones y no sabemos qué hacer, ¿va? Y gracias a Dios nosotros que conocemos la palabra y conocemos al Señor, hay muchas formas de saber qué nos conviene y qué nos conviene. Número uno, pues preguntarle al Señor si lo que nos estamos tomando por opción es lo que Él quiere para nosotros, ¿va? Algunos hemos tomado erróneamente, ¿va? Y así es como uno va meditando, va aprendiendo, ¿va? Cuando hablaba eso, cuando era niño, pues ahí no necesariamente niño de pequeño, aunque ahí habla de niño, ¿va? Pero puede ser un adulto con mentalidad de niño. Entonces, tres cosas tiene, ¿verdad? Habla, piensa y camina, creo yo. No, déjeme recordar las tres cosas, ¿verdad? Cuando era niño, dice, porque si no se nos olvida, hermano. ¿Dónde está? No, era un versículo que le leí. Bueno, si no me voy a atrasar, sigamos adelante. Pero me acuerdo de dos ahorita, pero son tres cosas. Pensaba, razonaba. Bueno, entonces, la fortuna del rico. Ok, leímos esto. Génesis 41:17. Entonces habló Faraón a José en mi sueño. He aquí yo estaba al pie de la orilla del Nilo y vi 7 vacas gordas de hermoso aspecto que salieron del Nilo y pacían en el carrizal. Pero aquí que otras 7 vacas subieron detrás de ella. Pero fíjese que me llamó la atención la Biblia de las Américas,
pobres, dice, de muy mal aspecto y flacas de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Las vacas flacas y feas devoraron las primeras 7 vacas gordas. Pero cuando las que habían devorado no se podían notar que las hubieran devorado, pues su aspecto era tan feo como el principio. Y entonces me desperté. Bueno, me adelanté cuando le hablé de que hay momentos de nuestra vida en que nosotros vamos a tener que decidir qué hacer en momentos de escasez. Y muchas veces recurrimos a situaciones en que a veces volvemos atrás. O sea, ¿qué es lo que Dios nos enseñó cuando nosotros nacimos de nuevo? Nacimos del agua y del Espíritu. Y fue aquel que cree, tuvimos que creer y confesar. O sea, lo primero que teníamos nosotros como para obstáculo era que 2 cosas que nosotros nunca habíamos hecho, que era creer y confesar, porque nosotros siempre no sabíamos ni el término de fe, o si lo manejaba, aún siendo cristiano, uno no sabe manejar realmente cómo es la fe, o cuál es la fe. Pero Dios puso un granito en nosotros y ese es el que está creciendo. Entonces Él lo que necesita es que nosotros crezcamos. Pero una de las cosas que hace que las cosas pierdan su capacidad en el sentido de creer en la fe es cuando uno razona demasiado. Si Dios dice, creamos. Si el hombre lo dice, yo diría que reflexionemos o que meditemos. ¿Qué es lo que a veces uno hace muchas veces? Lo que es más fácil. Y es actuar. Y lo que uno debe hacer es meditar, reflexionar, pensar antes de, para que poder actuar de una manera adecuada. Pero si estoy hablando con cristianos que sé que es lo que estoy hablando, tenemos que ir creciendo en la fe, ¿no? Y de esa manera nosotros irnos desarrollando, porque todo el camino que vamos a tener que recorrer, en su mayoría tiene que ver con la fe. Esto me hace recordar una etapa, una de las 13 hambres que están escritas en la Biblia, que esta fue mundial, ¿verdad? Pero me hace recordar otros momentos en que se tuvo necesidad de emplear la fe y que por cierto el Señor, después de los milagros, tuvo que reprender aún a los discípulos, porque cualquiera diría, ahí se acabó todo. ¿Se recuerda primero? Es que ellos mismos le dijeron los discípulos, pero creo que 2 veces hubo multiplicación. Pero en las 2 multiplicaciones tuvo que haber fe para multiplicar. Y el Señor en una de ellas les dijo a determinados discípulos que Él los conocía, les dijo que les dieran de comer. Y entonces usted cuando empieza a leer todo el relato, algunos empezaron a hacer cálculos, sacaron su calculadora, los que eran matemáticos, los que eran pensadores, y le sacaron al Señor la conclusión que 200 denarios, creo yo, no alcanzaría para toda esa multitud. O sea, era un dineral, ¿no? El que se tenía que... Y el Señor lo que estaba haciendo era a hacerlos razonar, hacerlos pensar. Les quería enseñar algo grande que por primera vez ellos iban a ver, porque fíjese que lo interesante que dice ahí es que cuando el Señor decidió hacer el milagro, oró. Primero oró el Señor, pero antes de orar, fíjese que les puso a hacer algo a los discípulos, que los separaran por grupos y que los hicieran sentar. Fíjese, en una ocasión nos sentaron en el desierto y en otra ocasión nos sentaron en pastizales, o sea, 2 ambientes diferentes, ¿verdad? Y en grupos. Y entonces dice que cuando él oró, vino la provisión, ¿verdad?, de los panes y de los peces. Y dice que en las manos de los discípulos se multiplicaban los panes, no es en las manos del Señor. El Señor vino, oró y provocó que el Padre hiciera ese tremendo milagro. Y usted sabe que hubo tanto pan y tanto pez que hubo necesidad de recoger todo lo que sobró. Pero en una de las ocasiones después de esa, cuando el Señor se les apareció,
en medio de una de las tormentas, en la cuarta vigilia, él les dijo, hombres de poca fe, cuando estaba luchando, sacando el agua, y ya habían tenido una experiencia anterior, de la misma magnitud. Y el Señor les menciona hombres de poca fe, y dice, todavía no entendéis el milagro de los panes. Pero, ¿qué tenían que ver los panes con el agua? ¿Va? Y sin duda alguna sí tenía una relación, ¿va? Pero ellos no entendían. Entonces, no, aún viendo, hermano, aún viendo, uno no entiende cosas. Hermano, por eso es que uno, a veces como pastor, primero como oveja, pero a veces como pastor, como uno tiene un lugar de privilegio que le da el Señor, ¿en qué sentido? En que pues primero fue formado y fue procesado y que pues no se puede engreír de nada porque lo que le pasa a las ovejas ya le pasó a uno. Es como el papá con los hijos, ¿va? El papá, cuando el niño es pequeño, es su líder, es su ídolo, ¿va? Porque el papá sabe todo. Pero cuando él empieza a madurar y empieza a pensar y empieza a razonar, entonces ya se da cuenta que ya puede echarse algunos sustanes y algunas suspensadas, ¿va? Pues más o menos así en la congregación, ¿va? De que es necesario primero ser enseñado uno, para luego enseñar. Pero lo tremendo de esto que estaba recordándome yo, acerca de que ya había pasado, como que dice, ¿y por qué vuelve a sacarlo de los panes? Porque esa multiplicación les iba a servir para muchas cosas que ellos iban a hacer, porque ellos jamás habían visto ese tremendo milagro, hermano. Bueno, pero ahí sería que nos quedáramos analizando todo eso, que hay mucho que hablar de eso, pero así de pasadita, ¿va? Estamos hablando de la necesidad, los probó que habían en sus corazones y en sus mentes, y cómo podrían ellos pensar cómo podían razonar para resolver semejante problema. Y ni en matemáticas, ni en todo lo que hicieron pudieron hacerlo. Tenía que venir sobrenaturalmente, pero eso de sobrenaturalmente tenía que venir por el creer, y el creer venía por el pensar de alguna manera. No sé cómo explicarlo, pero más o menos usted lo puede entender porque usted ha visto eso. Pero lo que yo le decía de que por qué nosotros a veces nos admiramos, porque a veces yo he visto cómo Dios ha bendecido a algunas personas, hermano. En el trayecto de los casi 18, 17 años de ser pastor, que algunos ya no están conmigo. Y yo me di cuenta que no supieron entender los grandes milagros que Dios hizo con ellos. Como que en algún momento que estaban tan atribulados, sí le dieron el crédito al Señor, pero después como que fueron reflexionando y el enemigo les dio razonamientos y como que dijeron, nosotros podemos hacer lo mismo, ¿va? Como que dice, ya no necesito estar yo bien con Dios y ya lo puedo hacer, ya me di cuenta cómo es que se hace. No digo de todos, pero hay algunos que cuando uno ve las actitudes, porque una de las cosas que Dios espera cuando uno ve un milagro, hermano, que haya gratitud. La gratitud es un fruto del corazón, de algo que uno vio y que meditó que si no hubiera llegado por ese medio, no hubiéramos podido alcanzar. Y llegó en el momento que más lo necesitaba. Y el Señor se fija en eso. Porque se recuerda en aquel leproso. En el leproso que regresó, eran 10. Y él se lo dijo, vaya y preséntense al sacerdote. Y ¿por qué el sacerdote? Porque el sacerdote era el que los declaraba limpios. Porque ellos eran impuros al ojo del pueblo. Es más, ellos tenían que caminar en otra banqueta, utilizaban una especie de una campana. Los ciegos usaban una capa y ellos usaban una campana y se cambiaban de lado, iban gritando, inmundo soy. Hermano, qué terrible, para no contaminar a los demás, porque la lepra de aquel entonces era como una pandemia. Y dice que el samaritano, que el que se supone que no tenía conocimiento, yo creo que cuando él fue, dijo, ¿qué voy a hacer yo? Si yo no sé lo que es tener un sacerdote, no sé lo que hay que hacer, cuál es la ofrenda del sacerdote. Digo, no, pues a mí lo único que me queda es que ya estoy limpio, regresar con aquel que me limpió. Y regresó con el sumo sacerdote, porque dice Hebreos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Pero él le dijo, ¿y los otros 9?
O sea, esperaba al Señor, pero diríale, pero el Señor no les dijo nada. Es que hay cosas, hermano, que la gratitud le aconsejan a uno. O sea, cuando el corazón se ensancha para Dios y agradece, hermano, le salen cosas del corazón a uno que nunca ha tenido. Cosas que hermosean su rostro y que engalanan su corazón, ¿va? Agradecido lo que Dios hizo. Que eso no lo perdamos, hermano. Que el enemigo no nos lo robe, que no lo cambiemos por cosas materiales, que sepamos que muchas de las cosas que nosotros tenemos, las tenemos por pura misericordia, no porque somos grandes, ¿va? Sino que porque verdaderamente Dios ha tenido misericordia con nosotros. Muchos dicen sí, pero no. Porque en su actitud, en su hablar, lo que están diciendo soy yo al que por mis propias cuentas, ¿va? Tengo. Y ahí es donde se cambia la intención. Bueno, pero sigamos acá. Gloria a Dios, porque Dios siempre dice que tiene planes para nosotros, no de calamidad, dice, y tiene un futuro para nosotros. O sea, Dios piensa en nosotros, hermano. Definición. La pobreza mental empieza por el comportamiento. Fíjese. Ay, perdón. Lo corrí. Es un toquecito y... Ok. Definición. La pobreza mental empieza por el comportamiento y puede ser aprendido, más que imitado. Lo que quiere decir que nuestras costumbres, aquí hay otra palabra, nuestras costumbres, influencian nuestro estado físico y emocional, además de programar nuestro comportamiento. Aquí hay otra palabra, comportamiento, que es el que está aquí arriba, el cual acaba por definir nuestra vida. Interesante, hermano. Aquí es como un círculo virtuoso, ¿eh? Que una cosa nos lleva a la otra, pero primero empieza por el comportamiento. O diría alguien, por el razonamiento. Frente a una situación adversa o de que te favorezca, ¿va? Uno razona y dice, ¿cómo está esto? ¿Va? Y de ahí empieza a caminar, a fluir los pensamientos y tomar decisiones, pero en medio del reflexionar y pensar, hay muchas cosas, ¿va? Que al final va a llegar a que determinemos qué vamos a hacer. Entonces, o sea, no es tan fácil, hermano. Por eso es que a veces le atinamos a unas cosas y a otras no le atinamos, ¿va? Pero miremos los ejemplos que creo yo, como dice bien nuestro apóstol, un ejemplo habla más que 1000 palabras. En otras palabras, una mente pobre es una mente débil, es una mente muy limitada y es una mente cansada. Fíjense, entonces aquí hay 3 cosas que sacamos, se recuerda de la palabra mente. De la mente pobre es una mente débil. O sea que puede ser influenciada, puede cambiar de un momento para otro. Es una mente limitada. Eso mismo, la forma de pensar y de actuar nos limita. No, eso no es para mí, eso no lo puedo hacer, ni siquiera lo he intentado. Y ya se siente derrotado. Y es una mente cansada. ¿Por qué cansada? Es el producto de estas 2 cosas. De la mente débil y limitada. Cuando se ve eso que está rodeándonos, pues en un momento llega a cansarse. Y uno deja de intentarlo, de probar, ¿va? Se da por vencido. Se da por vencido, tal vez es la palabra correcta, ¿va? Esto me hace pensar a mí, fíjense, qué importante. Mire, en todo el programa de Dios, en la Biblia, desde que Dios programó sacar a su pueblo de Egipto, los hizo razonar, los hizo pensar. Una de las cosas que el Señor quería en medio del desierto era transformar el corazón y la mente de su pueblo. Y precisamente no era un periodo largo, era un periodo de 8 días, 7 días. Pero ellos lo convirtieron por su manera de pensar y su manera de razonar, lo convirtieron en 40 años. Y fue que, fíjense, escogió el Señor lo mejor. O sea, hizo una especie de, ¿cómo se llama esto?
hizo una selección, la selección de Israel, ¿va? El mejor de Judá, el mejor de cada tribu. Y los envió a inspeccionar la tierra. Pero antes de enviar, les dio unas reglas y les hizo ver que quería que le trajeran un informe. El informe que iban a traer era de acuerdo a lo que miraban, no de acuerdo a cómo ellos pensaban. Y cuando ellos dieron el informe, ellos no dieron el informe, sino que ellos dieron la manera en que ellos pensaban acerca de lo que vieron. Y ese informe que dieron contaminó a todo el pueblo. Fíjense qué interesante. Cuando hace la diferencia la Biblia, porque de ese grupo, 9 llegaron desestabilizando, quitándole al pueblo lo que tenía con su experiencia que había tenido. Mire qué tremendo es trasladar las cosas. No es tan fácil trasladar algo, hermano, porque podemos influir para bien o para mal si le informamos a alguien de acuerdo a cómo nosotros miramos las cosas. Pero hay cosas que nos piden a nosotros, cómo miras, cómo piensas. Pero no todo viene de esa manera, sino que en el caso de la Biblia es que nosotros traslademos lo que dice la Biblia, no lo que pensamos de la Biblia. Entonces ellos, ¿por qué le digo qué fue lo que ellos trasladaron? Les preguntaron que si habían ciudades amuralladas, que cómo eran los hombres, de qué tamaño eran los hombres, y varias cosas. Aquí usted las puede leer en el libro de Números. Pero lo tremendo de eso es que ellos dijeron, nos mirábamos como insectos, como nada, o sea, se compararon. Y cuando empezaron a compararse, de plano, se sintieron una miseria comparado con los gigantes que habían ahí. Entonces dijeron, no podemos conquistar. Pero a ellos no le estaban preguntando que llegaran ese informe. Ese informe era para quien nos mandó Moisés. Pero dice pero aquí me doy cuenta de una cosa interesante. Pero dice que Josué Josué era de espíritu diferente. Y llevó otro tipo de informe. O sea, de alguna manera dijo algunas cosas como las que ellos dijeron, pero la idea de ellos no era influenciar al pueblo, traer el temor. Traer el temor. Por ejemplo, mire, le voy a poner un ejemplo sencillo. Queremos empezar a evangelizar. Muchos de los que han tenido malas experiencias en evangelizar, lo que van a hacer, no lo van a decir delante del pastor, pero se van a pegar ahí como haciéndose como los líderes, pero malos líderes. Hermano, aquí ya hemos peinado, aquí ya no hay gente, aquí, mire, usted no sabe lo que es ir al campo de batalla. Nos quieren llevar a eso, hermano, y lo que hace es desanimar a los demás. ¿Por qué? Por su manera de pensar, por su manera de razonar. Como él no puede, cree que los demás no pueden, hermano. Pero evangelizar es una responsabilidad individual, hermano. Yo el domingo le toqué un poquito eso. El que se cree sabio, el que dice que es sabio, que lo demuestre. ¿Cómo? La Biblia dice que el sabio gana almas. Y de lo demás tal vez tendrá buena memoria y todo lo que él quiera. Pero sabios para Dios es el que gana almas. Entonces, ¿qué cuesta? Claro que cuesta. Lo van a despreciar. No a usted. Pero eso no le pasa solo a usted, le pasó a los discípulos. Y el Señor lo escribió en la Biblia. Dijo, cuando hablen mal de vosotros, no están hablando, ustedes están hablando de mí, bienaventurados, se hablan mal de vosotros por causa mía. Eso es ir a evangelizar. La gente va a hablar mal de uno por causa de ir a presentar el nombre de Jesús. Bienaventurado es, pero alguien que no conoce eso le va a decir, ¿a qué se va a ir a quemar, hermano? Ahí va a ver que no va a regresar nadie, y cabal, porque no es aquello de que, como en lo secular, hay gente que lleva la última vara, todo lo que se utiliza para ir a pescar. Y el pobre tiene que pasar comprando antes de llegar a su casa pescado para decirle a la esposa que sí pudo pescar algo, porque si no decir, en vale, gastaste lo que necesitamos con esa tu vara y todo lo que utilizaste, porque aquel no pudo pescar nada. A lo mejor se fue porque vio una película y ni sabe, ¿va? Se necesita experiencia, hermano. Mire, yo nunca he pescado,
Lo que he pescado ha sido catarro cuando no me cuido. Pero he ido al muelle y cuando voy al muelle me voy a ver ahí a los que tienen cara de pescadores. Y le digo, ¿usted ya pescó algo? Sí, me dijo. Y me abre el bote y ahí está lleno de pescados. ¿Y cómo hizo? Y ya le empiezan a contar a uno. Pero hermano, se voló todo el día ahí sentado. O sea, la gente quiere que ya llegué, va, y vengan a Cristo, y que, no, hermano, como Felipe, va, que miles, Felipe tuvo un gran problema para no llegar a dónde meter a todos los salvos, va, los que se estaban convirtiendo. Entonces, se da cuenta cómo se aplica nuestra mente y cómo es de importante en el Evangelio, hermano, sanar nuestros pensamientos. La experiencia que usted tuvo en algún momento, en algún lado, no es la misma que tiene hoy con nosotros. ¿Y por qué trasladar eso negativo, hermano? Vamos a hacer de tropiezo para algunos porque no seguimos pensando igual que antes. Para conquistar se necesita una mente de conquista, hermano. Ese sería otro tema. Por eso no todos pudieron conquistar y llegar a Canaán. Pues entonces yo le decía, todo el camino del desierto, dice, de los tales, dice, de la mayoría el Señor no se agradó y se quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Por incrédulos, por idólatras, por pleitistas, hermano. Entonces, yo le decía algo el domingo. Si a aquellos los castigaron, ¿usted cree que a nosotros, con todo lo que nos han dado, no nos van a reprender? Castigar y reprender van a hacer con nosotros. O sea, por eso lo que a ellos les pasó es un ejemplo para que no nos pase a nosotros. Ahí está bien aplicado. Entonces, pero para que no nos pase, tenemos que razonar, reflexionar y pensar en las cosas en las cuales ellos fallaron y por qué fallaron para que nosotros no se repita lo mismo. No creer que tenemos una buena pensada. La buena pensada la tiene Dios, porque Dios es el que escribió la Biblia, hermano. ¿Qué le voy a agregar o qué le voy a poner a Dios que Él no sepa? ¿Y qué es lo que que Él sabe todo lo que yo no sé? Qué interesante es esto, hermano. O sea, tenemos que trabajar que el Espíritu Santo, que la bendita palabra de Dios le dé el molde a nuestra mente, porque dice, ¿se recuerda? No os conforméis a este mundo. Pero en las mejores versiones, o las que yo entiendo, ¿va? No tomes el modelo de este mundo. No tomes, ¿cómo es que se llama cuando se hace? No utilices la horma de este mundo. O sea, hermano, si nosotros nos dejamos y metemos nuestra cabecita a como el mundo que vamos a pensar como ellos y vamos a pensar en la iglesia confundidos. O nos confundimos fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. Pero lo que Dios nos da a nosotros, nos da para que podamos estar en la iglesia y podamos estar con la gente y conversa, porque podamos saber cómo conducirnos con ellos. Y no que ellos nos enseñen a conducirnos. Por eso dice el apóstol Pablo, que ellos se conviertan a vosotros, no ustedes a ellos. Como les dijo al libro a los del Gálatas. Gálatas dice, santos que los hechizó, empezaron en el espíritu y están terminando en la carne. ¿Qué les hizo? Les cambió la mentalidad y dice que la mente puesta en la carne es muerte, hermano. Mire, eso es para reflexionar, para meditar. La mente puesta en la carne es muerte. La mente puesta en el espíritu es vida. ¿Qué más? Entonces, ya me avisaron que me queda poco, solo le leo algo más. Y mire, Apocalipsis 3:17. Porque dices, es que eso lo platicamos el viernes en Bishop. Soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes, eres un ignorante, ¿va? Que eres un miserable, digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Pero me llama la atención y pobre. Entonces, ¿a qué se refería el Señor? No creo que estaba loco este. Este estaba seguro que tenía billete. Y en eso él estaba, es que mire, uno a veces dice, a ese hermano Dios no lo prospera porque está en pecado. Puede ser que sí,
Puede ser que Dios lo está disciplinando, ¿eh? Pero no es sinónimo de riqueza, santidad. Nada que ver, hermano. ¿Verdad? Totalmente. O porque es próspero, porque es el súper, ¿verdad? Muchas veces no, hermano. Muchas veces no. Mire, aquel joven rico, ese se la rifó. Él dice, y Jesús lo confirmó, no cabe duda, y voy terminando, él, lo que lo hizo ser rico, fue que cumplía los mandamientos. Y dice que el Señor le dijo, sí es cierto. Y lo amó. Eso es decirle, sí es cierto. Pero le dijo, pero te falta algo. Yo veo algo que te hace falta. Es cierto, estás cumpliendo los mandamientos y por eso mi Padre te ha bendecido. Pero yo te quiero ofrecer algo más. Pero él no pudo razonar, no pudo reflexionar y entendió, no sé si mal, o cerró su corazón o sus oídos. Le dijo, vende todo lo que tienes. Solo al oír eso, se le cerraron los oídos, ¿verdad? Compártelos con los pobres y sígueme. Y yo digo que haber visto al Señor, y he dicho, pero si yo tengo más que el Señor, aparentemente, pues, porque el Señor nunca va a llegar mostrando que Él es el Rey, el dueño del universo. En un momento sí vamos a saber nosotros que Él es el amo y Señor de todo. Pero Él no nos vino a conquistar regalándonos cosas, sino nos vino a ganar el corazón por la fe y a través de Jesucristo. Y después empieza a sacar las bendiciones, ¿va? A medida que usted y yo vamos madurando, nos van poniendo para que no nos haga daño. Como que usted mande a su niño de 5 años, mira, mijito, aquí te doy de una vez, te doy $100 porque te amo mucho. Se va a comprar, se compra un helado y no le dan el vuelto porque él no sabe, él ve el billete del mismo color. Y aquí que todos tienen el mismo color, ¿va? El muchachito pagó y el cuate vivo le quitó y el vuelto y el cambio. ¿Y cuánto costó? $1. Te tenía que dar 99. Él no sabía que tenía que darle 99 porque no tenía ni siquiera el conocimiento del valor de las cosas. Dios quiere que tú y yo sepamos el valor de las cosas. Y una de las cosas que Dios confía en uno es cuando tú sabes el valor de tu salvación. Porque la Biblia dice, ¿cómo hemos de perder esta salvación tan carísima? O sea, ¿qué te estoy diciendo? Esta salvación vale más que, aunque fueras Bill Gates o fueras lo que fuera, es más que lo que él tiene. Pero no computarizamos nosotros lo espiritual con lo material. Entonces Dios va a decir, este que cuida su salvación, se le puede dar para que administre. Y va a administrar de tal manera que no solo para él, sino para los demás. Y entonces le va a dejar caer las cosas que no le van a dañar, que le van a hacer de tropiezo. Y aquí hay mucho que hablar, hermano. La mente pobre. Nuestros pensamientos tienen que ir. Este creía que su riqueza era una iglesia lujosa, espectáculo, era como que fuera un espectáculo, ¿va? Entonces diría, el Señor fracasó, ¿va? Hermano, gloria a Dios si Dios nos da un lugar hermoso. Gloria a Dios. Pero yo lo que le dije, si Dios nos da, nos provee, nos capacita. Entonces, ¿de qué nos serviría tener todo eso si nosotros, lo que vale? Mire, cuando él estaba hablando una vez en el templo, le estaba hablando a ellos, se empezó a dar cuenta que ellos, él les estaba hablando de cosas espirituales y en un momento dado, creo que Mateo 24, les dijo, ve todo lo que hay acá, dijo. Porque una vez estaban viendo desde afuera el templo, pero ahí, esta que le estoy diciendo, estaban dentro del templo. Y entonces entre ellos murmuraban, lástima que no lo escribí, murmuraban entre sí, platicaban de los adornos y de todo. Dijo, ve todo lo que está aquí, dejará de ser, dijo. O
sea, ¿quién era más grande? Él. Y lo que miraban eran las cosas de oro, y el más grande estaba ahí hablando con él y no le había puesto atención. Entonces, lo que Dios quiere es que nuestra mente sea capaz de conocer las cosas que Dios ama y que Dios valora, hermano. La mente que logra ver eso, esa mente sí es rica y deja de ser pobre. Ver las riquezas de Cristo, no es el dinero. Las riquezas de su gloria. Hay un montón de riquezas, hermano. Y Dios te las va a mostrar. Pero depende de a dónde ponemos nuestra mente. Por ahí un cuate que un día dije yo, voy a ver qué me dice este cuate acerca de cómo hacer dinero. Y digo, wow. Él lo hizo, ¿no? Pero no se va a repetir en cualquier corazón, ¿no? Y menos en el de un cristiano, ¿no? Pero bueno, dejemos ahí, oremos, pidámosle al Señor que nos ayude, ¿va? A renovar nuestros pensamientos. No nos adaptemos a la manera en que piensa el que no conoce a Dios, sino que adaptémonos a la mente de Cristo, para que lleguemos a tener la totalidad de la mente del Señor. Imagínese usted pensando como piensa el Señor. Un diosecito con minúscula, por supuesto, ¿va? Porque eso es lo que Dios quiere, compartir con nosotros, ¿va? Con los que nos ha salvado, ¿no? Con los que amamos a su Hijo. Padre bendito, te damos gracias esta noche por tu palabra, por reflexionar, Señor, a la luz de tu palabra, Señor. Háblanos, síguenos hablando, que seamos como esa vaquita, Señor, que está rumiando, hasta que logra sacar un producto de todo lo que rumió, todo lo que masticó, toda esa palabra que nosotros escuchamos, Señor, hasta que salga el fruto, Señor, podamos avanzar para que ya no pensemos como niños, sino que pensemos como maduros, que hablemos como maduros, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, danos reposo, descanso, cada uno en nuestras casas, Señor, para que el día de mañana podamos ir a las faenas que nos corresponden. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos la próxima semana.